¿Cuánto tiempo llevas esperando? No me refiero a una semana difícil, ni a un mes complicado. Me refiero a ese tipo de espera larga que empieza a pesarle al alma. La espera que ya no se mide en días, sino en oraciones sin respuesta visible, en promesas que Dios puso en tu corazón, pero que todavía no han llegado a manifestarse, en puertas que has tocado con fe y que siguen cerradas sin razón que puedas explicar. ¿Conoces ese tipo de espera? La que comienza a hacerte preguntas que no te atreves a decir en voz alta. ¿Me olvidó Dios? ¿Cometí algún error que bloqueó todo lo que debía venir? ¿Está trabajando el enemigo de maneras que no puedo ver, retrasando deliberadamente lo que Dios prometió? ¿Por qué parece que otros reciben sus respuestas y yo sigo aquí, en el mismo lugar, esperando? Esas preguntas no son señal de debilidad espiritual, son señal de un corazón que ha estado luchando con honestidad, que se ha negado a rendirse, pero que ya está llegando a un punto de agotamiento real. Y si estás en ese punto hoy, si llevas una espera larga, si sientes que hay retrasos inexplicables en tu vida que no tienen origen humano, si percibes que algo en el plano espiritual ha estado funcionando como una pared invisible entre tú y lo que Dios prometió, entonces este video llegó a ti en el momento exacto. No de manera accidental, no por el azar de un algoritmo, por la mano de un Dios que no olvidó tu nombre, que no olvidó lo que prometió y que tiene algo para decirte hoy a través de uno de los salmos más poderosos que existen cuando se trata de romper retrasos, liberar la alabanza y mover el cielo. Quédate, porque lo que Dios tiene para ti hoy no es una emoción pasajera, es una realidad espiritual que puede cambiar el rumbo de lo que llevas esperando. El Salmo 66 comienza con una orden que parece extraña en momentos de espera larga y de retraso acumulado. Comienza con esto: aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cuando llevas tiempo esperando, cuando los retrasos se han acumulado, cuando las respuestas no han llegado, lo que menos sientes es ganas de aclamar. Lo que menos quieres hacer es levantar la voz con alegría. Lo más honesto que podrías decir es: Señor, estoy cansado, estoy confundido, estoy en el borde del desánimo. Y sin embargo, el Salmo 66 no comienza desde el lugar de la respuesta recibida. Comienza desde el lugar de la fe declarada antes de ver la respuesta. Y eso lo cambia todo, porque hay algo en la alabanza que el retraso no puede resistir. Hay algo en la declaración genuina de confianza en Dios, hecha desde el corazón, en medio de la espera y no después de ella, que desarma los mecanismos espirituales del retraso. La alabanza no es la celebración del resultado. La alabanza es el arma que precede al resultado. Es la declaración de que Dios es fiel antes de que la fidelidad sea completamente visible. El Salmo 66 lo describe con una imagen extraordinaria. Dice: Él convirtió el mar en tierra seca, por el río pasaron a pie. Esta es la referencia al cruce del Mar Rojo, al momento en que el pueblo de Dios estaba atrapado, el agua delante, el ejército enemigo detrás, la situación completamente sin salida desde la perspectiva humana, sin opciones visibles, sin salida lógica, sin solución que el hombre pudiera fabricar. Y en ese momento, Dios abrió un camino donde no había camino. Lo que estaba bloqueado fue abierto. Lo que parecía imposible sucedió. Lo que el enemigo pensó que sería el final del pueblo de Dios se convirtió en el escenario del milagro más memorable de toda la historia del Éxodo. Y el salmista toma esa memoria y la convierte en combustible para la fe presente. Está diciendo: el Dios que abrió el Mar Rojo es el mismo Dios que está contigo ahora mismo. El Dios que convirtió el mar en tierra seca puede convertir tu retraso en apertura, puede convertir tu bloqueo en camino, puede convertir lo que el enemigo usó como pared en plataforma de su gloria. Eso es lo que puede suceder en tu vida si permaneces en este tiempo de oración hoy. No una emoción momentánea,
una alineación espiritual con la realidad de un Dios que no ha cambiado desde que abrió el Mar Rojo y que tiene exactamente el mismo poder disponible para tu situación ahora mismo. Así que quédate y oremos juntos. Quiero que sepas algo antes de que entremos en oración. El retraso que has experimentado no siempre tiene un solo origen. A veces los retrasos tienen causas naturales. El tiempo de Dios, que es diferente al nuestro, la preparación que necesita ser completada antes de que la promesa pueda ser sostenida, el proceso que debe ocurrir antes del producto. Esos retrasos, aunque dolorosos, son parte de la sabiduría de Dios. Pero hay otro tipo de retraso, el que tiene origen espiritual, el que el libro de Daniel describe con absoluta claridad cuando el ángel llega a Daniel después de 21 días y le dice: desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. El retraso de Daniel no fue por falta de fe, no fue porque Dios lo había olvidado, no fue porque sus oraciones fueron ineficaces, fue por resistencia en el plano espiritual, fue por una oposición invisible que intentó bloquear lo que Dios ya había ordenado. Y cuando ese tipo de retraso es el que estás enfrentando, la respuesta no es esfuerzo más intenso, no es más actividad religiosa. La respuesta es la alabanza persistente y la oración que no cede, porque la alabanza genuina es una forma de guerra espiritual que el enemigo no puede sostener indefinidamente. El Salmo 66 lo dice de esta manera: venid y ved las obras de Dios, terrible en hechos sobre los hijos de los hombres. El salmista no invita a contemplar el problema, invita a ver las obras de Dios, a cambiar el foco, a dirigir la mirada espiritual hacia la fidelidad de Dios en lugar de hacia el tamaño del bloqueo. Y cuando eso sucede, cuando el corazón genuinamente cambia de enfoque, la alabanza que surge no es fingida ni forzada. Es real, es la alabanza de alguien que ha visto al Dios que abre el Mar Rojo y ha decidido que ese es el Dios en quien confía, independientemente de lo que sus ojos ven en este momento. Eso es lo que vamos a hacer ahora. No pretender que todo está bien, sino elevar la vista hacia el que es más grande que todo lo que no está bien. Padre eterno, Dios poderoso y fiel, el que fue, el que es y el que ha de venir, me presento delante de tu trono de gracia en este momento con la plena confianza de que tu oído no está sordo ni tu brazo acortado para salvar. Vengo cubierto por la sangre del Cordero, por el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo el Señor, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Señor, vengo hoy específicamente por la persona que está escuchando estas palabras. La persona que lleva una espera larga, la que ha orado y no ha visto la respuesta completa todavía, la que siente que algo invisible ha estado retrasando lo que tú mismo prometiste en su vida, la que ha llegado a este momento con el corazón honesto de alguien que todavía confía, pero que necesita ser fortalecida en esa confianza de manera fresca. Tú la conoces, Señor. Conoces la situación específica que ha estado en espera. Conoces la promesa que pusiste en su corazón y que todavía no se ha manifestado completamente. Conoces el origen de los retrasos que ha experimentado, ya sean parte de tu proceso soberano, ya sea resistencia en el plano espiritual, ya sea una combinación de ambos. Y porque tú lo conoces, tienes en tu mano exactamente lo que se necesita para que esto se mueva. Hoy, en el nombre de Jesús, vengo a declarar algo sobre los retrasos que han operado en la vida de quien está escuchando. Todo retraso que tenga origen en la resistencia espiritual del enemigo, toda pared invisible levantada para bloquear lo que Dios ha prometido, todo obstáculo en el plano espiritual que ha estado funcionando como barrera entre esta persona y las puertas que Dios ha ordenado abrir, es confrontado ahora por el poder del Espíritu Santo.
Como el príncipe del reino de Persia fue confrontado por el arcángel Miguel cuando las oraciones de Daniel fueron escuchadas, decreto que los agentes espirituales del retraso son confrontados ahora mismo por los ángeles del Señor que guardan el camino de esta persona. Que la resistencia en el plano invisible cede ante el nombre de Jesús. Que lo que ha estado bloqueado en el espíritu comienza a moverse en la dirección del cumplimiento de la promesa de Dios. Señor, el Salmo 66 dice que tú convertiste el mar en tierra seca, que por el río pasaron a pie, y que allí nos alegramos en ti. Declaro hoy que lo que para esta persona ha sido mar, lo que ha sido obstáculo de agua, de profundidad sin paso posible, de situación sin salida visible, tú lo conviertes en tierra firme, que lo que parecía imposible de cruzar se convierte en el lugar del milagro, que lo que el enemigo usó como trampa, tú lo usas como testimonio. Señor, hay áreas específicas en las que decreto apertura ahora mismo. Decreto apertura en las puertas de provisión que han estado cerradas, las oportunidades laborales, los negocios, los recursos económicos que han estado retrasados o bloqueados sin razón aparente. En el nombre de Jesús, esas puertas son abiertas ahora. Lo que fue retenido es liberado. Lo que fue detenido avanza. La provisión que Dios ha ordenado llega sin obstáculos al destino que Él dispuso. Decreto apertura en las situaciones de salud que han estado estancadas, los diagnósticos que no mejoran, los cuerpos que no responden como debieran, los procesos de sanidad que parecen más lentos de lo que la fe puede sostener con facilidad. Señor, declaro que el poder sanador de Jesús actúa en el cuerpo de quien está escuchando, que lo que el enemigo ha usado como instrumento de desgaste y de miedo es interrumpido por el espíritu de vida, que la salud que Dios ha prometido es recibida con fe ahora mismo. Decreto apertura en las relaciones que han estado en conflicto prolongado. En el nombre de Jesús, toda semilla de discordia que fue sembrada por el enemigo para dividir lo que Dios unió es arrancada. Toda barrera de incomprensión que ha estado creciendo entre personas que se aman es derribada. Toda herida que ha estado infectando una relación importante es sanada por el aceite del Espíritu Santo. Decreto apertura en los procesos legales, en las situaciones burocráticas, en los trámites que han estado detenidos, en las resoluciones que no llegan, en los documentos que no avanzan. En el nombre de Jesús, la mano de Dios se mueve sobre esas situaciones. Personas que necesitan actuar, actúan. Puertas que necesitan abrirse, se abren. Lo que estaba en un punto muerto se mueve hacia la resolución. Decreto apertura en el destino espiritual de esta persona, en el llamado que Dios puso en su vida desde antes de que naciera, en el propósito que el enemigo ha intentado retrasar porque sabe lo que puede producir cuando se manifiesta completamente, en el ministerio, en la influencia, en la labor que Dios ha preparado de antemano para que ella camine en ella. Señor, que ningún retraso del adversario pueda prevalecer sobre el calendario soberano de Dios, que lo que tú has ordenado no puede ser indefinidamente bloqueado por las estrategias del enemigo, que el tiempo del cumplimiento es determinado por tu soberanía, no por la resistencia del adversario, y que ese tiempo, en tu perfecta sabiduría, sea ahora. Padre, quiero hablar también de la alabanza en este momento. El Salmo 66 es, en su esencia, un llamado a la alabanza que no espera. Un llamado a aclamar a Dios con alegría, a cantar la gloria de su nombre, a hacer gloriosa su alabanza, no cuando todo esté resuelto, sino ahora, en medio del proceso, en medio de la espera, en medio del retraso.
Y entiendo que eso es difícil. Entiendo que cuando el corazón está pesado, cuando la espera ha sido larga, cuando la fatiga espiritual es real, levantar la alabanza con genuina alegría requiere un acto de voluntad que va mucho más allá de la emoción del momento. Pero Señor, oro hoy para que eso suceda en el corazón de quien está escuchando. No la alabanza fingida, no la alabanza de las palabras sin el corazón detrás, sino la alabanza que nace de la fe, la alabanza que dice: no entiendo completamente lo que está pasando, no puedo ver todo lo que Dios está haciendo, pero conozco el carácter de quien me prometió, conozco su fidelidad registrada en cada página de la Escritura, conozco las obras que ha hecho, y sobre la base de eso, elijo alabarle ahora. Señor, libera esa alabanza en el corazón de esta persona hoy. Rompe toda atadura espiritual que haya enmudecido la alabanza, todo espíritu de pesadumbre que haya apagado el fuego de la gratitud, toda opresión que haya convertido la alabanza en un deber religioso en lugar de en una respuesta viva al Dios viviente. Que la alabanza que sale de su corazón hoy sea el ariete espiritual que derriba las últimas paredes que todavía están en pie. Porque hay algo que el Salmo 66 deja muy claro. Los que alaban genuinamente ven las obras de Dios, no porque la alabanza los haga merecer el milagro, sino porque la alabanza genuina es el estado del corazón que está completamente alineado con la realidad de quién Dios es. Y desde ese alineamiento, el poder de Dios fluye sin obstrucción. Señor, recibo hoy este alineamiento para quien está escuchando. Que su corazón esté alineado con tu fidelidad. Que su espíritu esté alineado con tu promesa. Que su alabanza esté alineada con la obra que tú ya estás haciendo en el plano invisible, aunque todavía no sea completamente visible en el plano natural. Y que desde ese lugar de alineamiento genuino, los retrasos cedan, las puertas se abran, las promesas se manifiesten y la gloria de Dios sea visible en su vida de maneras que ni ella ni los que la rodean puedan explicar por el esfuerzo humano. Señor, oro también en este momento por la restauración de la esperanza, porque la espera larga le hace algo al corazón que es muy difícil de admitir. Desgasta la esperanza, no de manera súbita, de manera gradual y silenciosa. Cada oración sin respuesta visible le va quitando un poco de brillo a la expectativa. Cada promesa que parece no cumplirse en el tiempo que pensábamos va enfriando el fuego de la anticipación. Y llega un punto en que la persona todavía ora, todavía cree teológicamente, pero algo en el fondo del corazón ha dejado de esperar con la misma intensidad que al principio. Señor, restaura la esperanza. No la esperanza de que todo saldrá como yo planeé, la esperanza de que Dios es fiel y sus caminos son perfectos. La esperanza que dice, lo que Dios prometió, lo cumplirá en su tiempo, de la manera que Él ha diseñado. Y cuando llegue, será mejor de lo que yo habría podido planear por mí mismo. Esa esperanza que no avergüenza, esa esperanza que es ancla del alma, esa esperanza que sobrevive la espera larga porque está anclada no en las circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Que esa esperanza sea restaurada completamente en el corazón de quien está escuchando, en el nombre poderoso de Jesús. Y que el Salmo 66 sea su declaración desde hoy. Que pueda decir con el salmista: venid, escuchad todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Que el testimonio del cumplimiento llegue, que haya algo que contar, que lo que hoy es espera se convierta pronto en alabanza por la respuesta recibida. En el nombre de Jesús, con fe y con esperanza. Amén. Hay algo que quiero que entiendas sobre los retrasos, ahora que hemos orado juntos. No todo retraso es el trabajo del enemigo. Eso es importante decirlo con honestidad pastoral,
porque hay una tendencia en ciertos ambientes espirituales de atribuir todo lo que no sale como esperamos a la acción del adversario. Y esa tendencia puede llevar a un estado de guerra espiritual constante que, paradójicamente, produce más ansiedad que fe. A veces el retraso es parte del proceso de Dios. El vino no se hace en un día. El árbol frutal no da fruto en la primera temporada. José pasó de la promesa de Dios a su cumplimiento a través de una cisterna, de una cárcel, de años que debieron parecerle eternidades. Y en cada una de esas etapas no era el enemigo el que lo tenía allí indefinidamente. Era el proceso soberano de Dios formando en José lo que necesitaba ser formado antes de que pudiera ocupar el lugar que Dios había preparado para él. Pero también es cierto lo que Daniel 10 nos muestra, que hay resistencia espiritual real, que hay retrasos que tienen origen en fuerzas que operan en el plano invisible, y que la oración persistente, la alabanza genuina y la fe que no cede son las armas que mueven esas resistencias. Lo que necesitas saber es que en cualquiera de los dos casos, la respuesta es la misma: confiar, seguir, no rendirse. Si el retraso es parte del proceso de Dios, entonces la espera está produciendo algo en ti que no podría ser producido de otra manera. Está produciendo la paciencia que solo crece en la demora, la dependencia de Dios que solo se profundiza cuando los recursos propios se agotan, la fe que solo se fortalece cuando no hay otra cosa en que confiar más que en la palabra de Dios. Y si el retraso tiene origen en resistencia espiritual, entonces la oración que elevaste hoy, la alabanza que decidiste liberar, la fe que renovaste en este tiempo de intercesión, ha tenido efecto real en el plano invisible. Cosas se han movido, no necesariamente de manera que puedas verlo hoy, pero se han movido, porque la palabra de Dios dice que la oración ferviente del justo puede mucho. Y eso no es una promesa condicionada al tamaño del problema. Es una declaración sobre el poder que tiene la oración genuina de un hijo de Dios para cambiar las cosas en el plano espiritual. Así que no salgas de este tiempo de oración midiendo si las cosas cambiaron de manera visible en los próximos minutos. Sal con la certeza de que algo ocurrió en el plano espiritual, que la resistencia fue confrontada, que el camino está siendo despejado, que el Dios que convirtió el mar en tierra seca está actuando en tu situación con el mismo poder que usó entonces, y que pronto en el tiempo de Dios habrá algo que contar, habrá un cruce del mar, habrá una apertura donde había agua, habrá una tierra firme donde antes solo había obstáculos. El salmista lo dice al final del Salmo 66 con una certeza que no se puede fingir, que solo puede venir de alguien que ha visto a Dios actuar en su propia vida. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Eso será tu declaración también. Puede que hoy todavía no, puede que en días, puede que en semanas, pero llegará el momento en que puedas decir eso con la misma certeza, porque el Dios que escuchó al salmista te está escuchando a ti hoy. Y el Dios que atendió su súplica está atendiendo la tuya. Sigue alabanéndole, sigue orando. No porque todavía no haya respondido, sino porque ya está respondiendo. Y lo que está preparando en respuesta vale cada día de espera que has invertido en confiar en Él. Antes de que te vayas, quiero que hagas algo que tiene un peso espiritual real. Si este tiempo de oración tocó tu corazón hoy, si algo de lo que se declaró sobre los retrasos resonó en tu situación específica, si algo en tu espíritu se movió durante este tiempo de intercesión, entonces no lo dejes pasar sin una respuesta concreta. Deja un comentario abajo. Puede ser tan sencillo como: Señor, rompe mis retrasos, o recibo esta oración en fe, o simplemente amén. Ese comentario no es una interacción digital, es una declaración de fe.
Es tu voz uniéndose a la de los que creen que Dios actúa en respuesta a la oración persistente. Es un acto de concordancia espiritual con todo lo que fue declarado en este tiempo. En el camino de los salmos, cada persona que ora, cada persona que declara su fe, cada persona que elige levantar la alabanza en medio del proceso de espera, es parte de algo más grande que su propia batalla individual. Somos una comunidad de creyentes que se sostiene mutuamente, que intercede la una por la otra, que avanza junta en la confianza de que Dios es fiel a cada uno de nosotros. Si todavía no eres parte de esta comunidad, te invito a unirte hoy, no para seguir un canal, para recibir cobertura espiritual continua, para ser alimentado con la palabra en cada etapa del camino, para no enfrentar las siguientes batallas ni los siguientes tiempos de espera sin el equipamiento espiritual que necesitas. Y si hay alguien en tu vida que está en medio de un retraso prolongado, que ha estado esperando con cansancio, que necesita escuchar que Dios no ha olvidado lo que prometió y que tiene el poder de abrir mares, comparte este video con esa persona. Porque a veces la palabra que alguien necesita con urgencia llega a través de una mano que pensó en ella en el momento justo. Que el Señor rompa todo retraso que no provenga de su proceso soberano en tu vida. Que libere sobre ti la alabanza que ha estado retenida por el peso de la espera. Que convierta tu mar en tierra seca. Que abra camino donde no lo había. Y que pronto, muy pronto, tengas algo que contar, porque el Dios que abrió el mar rojo no ha cambiado. Y lo que hizo entonces puede hacerlo ahora. Que Dios te bendiga. Tienen causas naturales. El tiempo de Dios, que es diferente al nuestro, la preparación que necesita ser completada antes de que la promesa pueda ser sostenida, el proceso que debe ocurrir antes del producto. Esos retrasos, aunque dolorosos, son parte de la sabiduría de Dios. Pero hay otro tipo de retraso, el que tiene origen espiritual, el que el libro de Daniel describe con absoluta claridad cuando el ángel llega a Daniel después de 21 días y le dice: desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. El retraso de Daniel no fue por falta de fe, no fue porque Dios lo había olvidado, no fue porque sus oraciones fueron ineficaces, fue por resistencia en el plano espiritual, fue por una oposición invisible que intentó bloquear lo que Dios ya había ordenado. Y cuando ese tipo de retraso es el que estás enfrentando, la respuesta no es esfuerzo más intenso, no es más actividad religiosa. La respuesta es la alabanza persistente y la oración que no cede, porque la alabanza genuina es una forma de guerra espiritual que el enemigo no puede sostener indefinidamente. El Salmo 66 lo dice de esta manera: venid y ved las obras de Dios, terrible en hechos sobre los hijos de los hombres. El salmista no invita a contemplar el problema, invita a ver las obras de Dios, a cambiar el foco, a dirigir la mirada espiritual hacia la fidelidad de Dios en lugar de hacia el tamaño del bloqueo. Y cuando eso sucede, cuando el corazón genuinamente cambia de enfoque, la alabanza que surge no es fingida ni forzada. Es real, es la alabanza de alguien que ha visto al Dios que abre el mar rojo y ha decidido que ese es el Dios en quien confía, independientemente de lo que sus ojos ven en este momento. Eso es lo que vamos a hacer ahora. No pretender que todo está bien, sino elevar la vista hacia el que es más grande que todo lo que no está bien. Padre eterno, Dios poderoso y fiel, el que fue, el que es y el que ha de venir, me presento delante de tu trono de gracia en este momento con la plena confianza de que tu oído no está sordo ni tu brazo acortado para salvar.
Vengo cubierto por la sangre del Cordero, por el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo el Señor, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Señor, vengo hoy específicamente por la persona que está escuchando estas palabras, la persona que lleva una espera larga, la que ha orado y no ha visto la respuesta completa todavía, la que siente que algo invisible ha estado retrasando lo que tú mismo prometiste en su vida, la que ha llegado a este momento con el corazón honesto de alguien que todavía confía, pero que necesita ser fortalecida en esa confianza de manera fresca. Tú la conoces, Señor. Conoces la situación específica que ha estado en espera. Conoces la promesa que pusiste en su corazón y que todavía no se ha manifestado completamente. Conoces el origen de los retrasos que ha experimentado, ya sean parte de tu proceso soberano, ya sea resistencia en el plano espiritual, ya sea una combinación de ambos. Y porque tú lo conoces, tienes en tu mano exactamente lo que se necesita para que esto se mueva. Hoy, en el nombre de Jesús, vengo a declarar algo sobre los retrasos que han operado en la vida de quien está escuchando. Todo retraso que tenga origen en la resistencia espiritual del enemigo, toda pared invisible levantada para bloquear lo que Dios ha prometido, todo obstáculo en el plano espiritual que ha estado funcionando como barrera entre esta persona y las puertas que Dios ha ordenado abrir, es confrontado ahora por el poder del Espíritu Santo. Como el príncipe del reino de Persia fue confrontado por el arcángel Miguel cuando las oraciones de Daniel fueron escuchadas, decreto que los agentes espirituales del retraso son confrontados ahora mismo por los ángeles del Señor que guardan el camino de esta persona, que la resistencia en el plano invisible cede ante el nombre de Jesús, que lo que ha estado bloqueado en el Espíritu comienza a moverse en la dirección del cumplimiento de la promesa de Dios. Señor, el Salmo 66 dice que tú convertiste el mar en tierra seca, que por el río pasaron a pie, y que allí nos alegramos en ti. Declaro hoy que lo que para esta persona ha sido mar, lo que ha sido obstáculo de agua, de profundidad sin paso posible, de situación sin salida visible, tú lo conviertes en tierra firme, que lo que parecía imposible de cruzar se convierte en el lugar del milagro, que lo que el enemigo usó como trampa, tú lo usas como testimonio. Señor, hay áreas específicas en las que decreto apertura ahora mismo. Decreto apertura en las puertas de provisión que han estado cerradas, las oportunidades laborales, los negocios, los recursos económicos que han estado retrasados o bloqueados sin razón aparente. En el nombre de Jesús, esas puertas son abiertas ahora. Lo que fue retenido es liberado. Lo que fue detenido avanza. La provisión que Dios ha ordenado llega sin obstáculos al destino que Él dispuso. Decreto apertura en las situaciones de salud que han estado estancadas, los diagnósticos que no mejoran, los cuerpos que no responden como debieran, los procesos de sanidad que parecen más lentos de lo que la fe puede sostener con facilidad. Señor, declaro que el poder sanador de Jesús actúa en el cuerpo de quien está escuchando, que lo que el enemigo ha usado como instrumento de desgaste y de miedo es interrumpido por el Espíritu de vida, que la salud que Dios ha prometido es recibida con fe ahora mismo. Decreto apertura en las relaciones que han estado en conflicto prolongado. En el nombre de Jesús, toda semilla de discordia que fue sembrada por el enemigo para dividir lo que Dios unió es arrancada. Toda barrera de incomprensión que ha estado creciendo entre personas que se aman es derribada. Toda herida que ha estado infectando una relación importante es sanada por el aceite del Espíritu Santo. Decreto apertura en los procesos legales, en las situaciones burocráticas, en los trámites que han estado detenidos, en las resoluciones que no llegan, en los documentos que no avanzan. En el nombre de Jesús, la mano de Dios se mueve sobre esas situaciones. Personas que necesitan actuar, actúan.
puertas que necesitan abrirse se abren. Lo que estaba en un punto muerto se mueve hacia la resolución. Decreto apertura en el destino espiritual de esta persona, en el llamado que Dios puso en su vida desde antes de que naciera, en el propósito que el enemigo ha intentado retrasar porque sabe lo que puede producir cuando se manifiesta completamente, en el ministerio, en la influencia, en la labor que Dios ha preparado de antemano para que ella camine en ella. Señor, que ningún retraso del adversario pueda prevalecer sobre el calendario soberano de Dios, que lo que tú has ordenado no puede ser indefinidamente bloqueado por las estrategias del enemigo, que el tiempo del cumplimiento es determinado por tu soberanía, no por la resistencia del adversario, y que ese tiempo, en tu perfecta sabiduría, sea ahora. Padre, quiero hablar también de la alabanza en este momento. El Salmo 66 es, en su esencia, un llamado a la alabanza que no espera, un llamado a aclamar a Dios con alegría, a cantar la gloria de su nombre, a hacer gloriosa su alabanza, no cuando todo esté resuelto, sino ahora, en medio del proceso, en medio de la espera, en medio del retraso. Y entiendo que eso es difícil. Entiendo que cuando el corazón está pesado, cuando la espera ha sido larga, cuando la fatiga espiritual es real, levantar la alabanza con genuina alegría requiere un acto de voluntad que va mucho más allá de la emoción del momento. Pero Señor, oro hoy para que eso suceda en el corazón de quien está escuchando. No la alabanza fingida, no la alabanza de las palabras sin el corazón detrás, sino la alabanza que nace de la fe, la alabanza que dice: no entiendo completamente lo que está pasando, no puedo ver todo lo que Dios está haciendo, pero conozco el carácter de quien me prometió, conozco su fidelidad registrada en cada página de la Escritura, conozco las obras que ha hecho, y sobre la base de eso, elijo alabarle ahora. Señor, libera esa alabanza en el corazón de esta persona hoy. Rompe toda atadura